¿Cómo están, hermanos, hermanas? Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas, por sus familias y por este tiempo que dedicas a buscar la presencia de Dios. Y le voy a pedir ahí que me ayude a orar y me ayude ahí junto con su familia a buscar juntos al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios, este tiempo bonito, hermoso, que dedicamos a ti a escuchar tu palabra en la congregación. Señor, y aunque estamos todos en nuestras casas, estamos unidos en el Espíritu. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Eres nuestro Padre y somos hermanos en Cristo, Señor. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu presencia poderosa se hace sentir, Espíritu de Dios, en nuestras casas, en nuestras familias, Dios. Tú eres poderoso, Padre. Y también te pedimos, Señor, que tú suplas la necesidad, Señor, de unidad familiar con tu presencia, Señor, la necesidad económica, la necesidad, Señor, espiritual, de alimentar, Señor, nuestro espíritu, Dios, a través de tu palabra, que tú suplas, bendito Dios, con sanidad cada hogar. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias por tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a continuar y hemos estado viendo estas semanas esta charla y estas series que se llaman Libres de la Depresión. La semana pasada, esta es una continuación, la segunda parte, así que si usted no vio la primera, le recomiendo mucho que vea la primera parte porque están seriadas. Y la semana pasada hablábamos acerca de la vida de Moisés. Y empezamos primeramente diciendo que la depresión es algo muy serio. Es cuando una persona tiene un desánimo tan profundo que a veces puede perder el sentido a su vida y es peligroso y tenemos que salir pronto. Primeramente debemos nosotros descartar que sea un problema fisiológico, lo hablábamos la semana pasada, si es necesario que alguien tenga una ayuda profesional médica, que lo haga de esa manera. Sin embargo, muchísimas de las veces la depresión está o viene a nuestras vidas porque no estamos cumpliendo alguno de los principios bíblicos y como consecuencia a no hacer algo conforme a la palabra de Dios viene algún tipo de problema emocional profundo. Veíamos en la vida de Moisés que en un momento tenía las quejas del pueblo sobre sus hombros, se sentía derrotado, se sentía fracasado porque el pueblo no contestaba bien a lo que el Señor les pedía, les decía, y en un momento le dijo al Señor: si he hallado gracia, quítame la vida. Y vemos que se sentía solo y estaba en un momento de una depresión profunda. Sin embargo, fue a la presencia de Dios y Dios sanó su corazón, arregló el problema de esa carga que tenía sobre sus hombros pesada y la compartió junto con 70 varones, lo veíamos la semana pasada. Hoy vamos a ver una segunda parte y un segundo principio espiritual. El de la semana pasada es no tomar cargas religiosas que Dios no nos ha impuesto, sino que saber que el yugo de nuestro Dios es fácil y ligera su carga. Que podamos nosotros quitar esas cargas religiosas y por el contrario vivir en la libertad de Cristo Jesús. Eso fue lo que vimos la semana pasada, que cuando estemos en un momento de depresión, en lugar de ir a hablar con el diablo que nos va a decir que estamos solos, que nadie nos quiere, vayamos a la casa de nuestro Dios y en presencia de Dios vamos a salir fortalecidos y bendecidos. Y hoy vamos a ver el número 2, para lo cual le voy a pedir que abra la Biblia en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leerlo por partes. Vamos a empezar del versículo 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a empezar en el versículo 1. Y dice: Acab dijo a Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Una vez más vemos a un varón de Dios impresionante, impresionante. Los dos que hemos hablado, tan impresionantes que cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, en ese monte de la transfiguración, ahí estaban junto a él Moisés y Elías, uno representando la ley y el otro los profetas. Y ahí estaba la ley, los profetas y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese qué importantes estos dos varones. Y en esto nos damos cuenta, hermanos, hermanas, que ninguno de nosotros está exento en algún momento de pasar por una circunstancia de profundo desánimo. Así que si estos grandes varones de Dios pasaron por esta circunstancia, nosotros no estamos exentos de que en algún momento en nuestras vidas nos desanimemos. Sin embargo, a través de las vidas y de ver cómo ellos salieron adelante, podemos nosotros aprender principios bíblicos para no caer en esa depresión o en esa tristeza profunda, y también si en algún momento pasamos por ella, cómo salir de ella rápidamente. Siempre acuérdese de la tristeza, de la depresión. Hay que salir rápidamente porque es una pésima consejera. El temor, la tristeza son pésimos consejeros, y usted, influenciados por el temor o por la tristeza, puede tomar las peores decisiones que desvíen su vida del propósito de Dios. Así que hay que salir rápido de esas circunstancias. Y fíjese que en realidad Elías tenía mucho más por lo cual estar contento que por lo cual estar deprimido. Fíjese que cita a los profetas de Baal, dice la Biblia, más de 400 que venían ahí, y él sentía que él estaba solo, pero en realidad vamos a ver después que había más personas que seguían entregadas al Señor. Pero él llega a ese monte Carmelo y hace un reto y les dice: vamos a ver quién es verdaderamente Dios, si Baal o Jehová. Y entonces les dice: vamos a ver, pongan un holocausto y el Dios que haga caer fuego del cielo. Y entonces empezaron primero los profetas de Baal y hacían bailes y hacían danzas, y luego, como no caía fuego, se empezaron hasta a lacerar con cuchillos, una cosa espantosa ahí. Sí, y se burlaba el profeta y se reía de ellos. Y fíjese, estaba ahí con una tremenda fortaleza, un varón de Dios impresionante. Bueno, después de haber pasado ya muchas horas, y les gritaba a él: griten más fuerte, no vaya a ser que se haya dormido y con sus gritos le puedan ustedes despertar. Y se burlaba así de los profetas de Baal. Y entonces, hasta que cansándose, les dijo: ya estuvo, háganse a un lado. Y puso él el holocausto, puso él las piedras, dijo que echaran cántaros de agua, y él oró a Dios, y Dios hizo descender fuego del cielo que quemó ese holocausto. Y ahí fueron degollados más de 450 personas por el profeta. Imagínense, ¿sí? Imagínense lo que eso significó, qué desgaste físico, qué desgaste emocional tan tremendo, ver tanta muerte. El pueblo agarró a los profetas de Baal, los trajeron, todos fueron ahí muertos. Una cosa que sucedió ahí impresionante, y el pueblo volvió de adorar a los Baales y a los ídolos a buscar la protección, el amor de su Dios y del Señor. Hermanos, era un éxito impresionante. En tan solo una tarde se logró que todo un pueblo volviera los ojos hacia el Señor y dejara a los Baales y dejara la idolatría. Impresionante. Pero no obstante, habiendo pasado eso, sin comer y sin tomar agua y sin descansar, sube a un monte y empieza a orar. Y le decía a su criado: ve a ver si hay nubes. Y decía: no, no hay nubes. Y entonces volvía a interceder. Dice la Biblia que estaba en cuclillas y que aún su cabeza la metía entre las rodillas, orando, intercediendo. Imagínese, venía de una tremenda batalla contra los profetas de Baal, se sube a un monte y empieza otra tremenda batalla espiritual de orar por una respuesta para que volviera a haber lluvia. 7 veces mandó ahí al criado a ver, y regresaba
y no hay, hasta que la séptima dijo, hay una nube muy pequeña como del tamaño de la palma de una mano. Y ahí fue donde él sabía la respuesta. Segundo, ve la respuesta tremenda de Dios a su oración y venía ya una tremenda lluvia. Un respaldo de Dios al profeta de una manera impresionante, impresionante. Y no obstante recibe la noticia de que Jezabel le manda a decir que lo va a matar. Y dice Jezabel, la reina, ¿verdad? Le dice, vas a ver, si no, para mañana a estas mismas horas estás igual que uno de esos profetas de Baal, ¿sí? Y entonces él sale huyendo. Y uno pudiera en cierto momento pensar, ¿cómo puede salir huyendo alguien que vio el respaldo de Dios de esa manera? Que descendió fuego del cielo, que hizo volver a una nación completa de la idolatría a buscar a Dios, que oró y vio la mano de Dios volviendo a traer lluvia impresionante, y sin embargo en un momento dado sale huyendo y le dice al Señor, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. ¿De acuerdo? ¿Sabes? Tenía mucho más por lo cual estar contento, sin embargo entró a un desaliento tan profundo que, como dice ahí en el versículo 4, le decía al Señor, quítame la vida. ¿Por qué? Deseaba aún morirse, de estar sumamente fortalecido, viendo en contra de los profetas de Baal, demostrándole al pueblo quién verdaderamente era Dios, después de una intercesión tremenda para que volviera a llover, y de repente huyendo y deseando morirse. ¿Qué fue lo que pasó? Porque de repente tuvo ese bajón tan fuerte el profeta. ¿Sabes, hermano, hermana? Aquí vamos a entrar a un principio bíblico que es muy fuerte, y es el descanso. El descanso. Y el descanso tiene un área física y un área espiritual. Nosotros debemos tener un descanso físico, un descanso espiritual. El descanso físico es, por supuesto, es dormir y es comer bien. El descanso espiritual es un descanso en la presencia de Dios. Por eso las palabras de nuestro Señor en ese salmo que dice que Él nos llevará a los delicados pastos y a las aguas de reposo. En la presencia de Dios encuentras descanso. El Señor dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Poner sobre mí las cargas, dice el Señor. ¿Sabes, hermano, hermana? En este momento vemos en la vida de Elías huyendo de Jezabel, ¿sí? Atemorizado, derrotado según él, porque pues en verdad había tenido unos tremendos éxitos, pero sin embargo él se sentía que no era mejor que sus padres y deseaba morirse. Y le voy a pedir que sigamos nosotros estudiando esta parte, pero vamos a estudiar un poco lo que es el principio bíblico del descanso. Y aunque le voy a pedir que deje ahí una pluma quizá o deje una marca en Primera de Reyes 19, le voy a pedir que rápidamente abramos Éxodo capítulo 20, donde vienen los 10 mandamientos, y vayamos al versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjese que dice la palabra de Dios que tenemos nosotros que guardar un día para descansar. Dice, en 6 días haz toda tu obra y toma un día de la semana para descansar. Este es el principio bíblico. Quiero decirle que desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hay tremenda controversia. Si usted toma el Antiguo Testamento, el día de reposo es en sábado. Por supuesto que sí, así lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Sin embargo, inclusive los fariseos
desecharon a Jesucristo como el Señor o como el Cristo, como el Mesías, porque ante sus ojos Él no cumplía con este mandamiento, no cumplía con el mandamiento del día de reposo y por eso lo desecharon. ¿Sí? Y ellos no podían entender que no podíamos meter vino nuevo en odres viejos y que el Señor Jesucristo vino a traer un nuevo pacto en su sangre y estamos en un tiempo distinto, ya no de la ley, sino de la gracia. Todo eso es bíblico, hermano, hermana. Cuando estaban en ese mismo monte que le platicaba, el Señor estaba ahí, Señor Jesucristo, en ese... Él representando ese nuevo pacto en su sangre, y estaba ahí la ley en Moisés y los profetas, y sin embargo se escuchó una voz del cielo que era nuestro Padre que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces nosotros, no quiere decir que se desecha el Antiguo Testamento, pero sí que hay muchos odres viejos. Y sabe una cosa, hermano, hermana, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo en su evangelio nos dice que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Sí? Y entonces el apóstol Pablo nos enseña algo también y nos dice: quien hace acepción entre los días, para el Señor lo hace. Y quien no hace excepción de entre los días, también para el Señor lo hace. Y termina, añade diciendo: el que hace acepción no juzgue al que no lo hace. Y dice también la palabra de Dios: el que no hace acepción de días no menosprecie al que sí lo hace. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Esto nos puede llevar a una controversia que no tiene ningún sentido. ¿Tiene que ser el sábado o no? Mire, si usted cree que tiene que ser el sábado, entonces para el Señor descanse los sábados. Si usted, como yo, cree que el principio bíblico es el descanso y que puede ser cualquiera de los demás días de la semana, el domingo, o inclusive, por ejemplo, si una persona es médico de guardia y le toca 24 por 24, bueno, pues algún sábado le tocará descansar, pero el siguiente sábado le tocará trabajar y ese pues descansará su siguiente día. ¿Sabe, hermano? Lo importante aquí no es la religiosidad, sino lo importante es el principio. Y es que Dios nos diseñó de tal forma que teníamos que hacer nuestra obra en 6 días y descansar uno, y dice: ese día es para el Señor. Ese es un día importante que usted tiene que estar con su familia, es un día importante que tiene que buscar al Señor, quizá congregarse ese día, ir a la iglesia ese día. Sí, hermano, hermana, lo importante es el principio bíblico del descanso. El principio bíblico lo que nos dice es que 6 es más que 7. Tú puedes hacer más en 6 días descansando el séptimo que lo que harías en 7. Se los he platicado en otras ocasiones y ahí en YouTube, en el canal, puedes ver los 10 mandamientos. Y cuando entres ahí, entra al mandamiento del día de descanso y ahí viene una explicación extensa. Pero inclusive le digo, hay algunos establecimientos, ¿sí? Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una cadena de restaurantes que se llama Chick-fil-A, que venden hamburguesas de pollo, y ellos no abren los domingos para mandar a sus empleados a descansar. Y es la cadena de restaurantes de comida rápida que más utilidades tiene, a pesar de que cierra un día. De la misma manera, hay una tienda que vende manualidades y que vende cosas y que el dueño es cristiano y cierra los domingos. Se llama Hobby Lobby y también es una de las empresas que mejor le va. ¿Sabe? Porque son principios bíblicos. 6 es más que 7. ¿Sabe una cosa? Si usted trabaja los 7 días, quizá lo aguante una semana y luego otra y otra y otra más. Pero después de un mes usted se va a estar volviendo loco. Usted va a ser un energúmeno. Usted le va a estar gritando a todo mundo. ¿Sí? Y ese es un gravísimo problema. ¿Sí? Un gravísimo problema. Y muchas veces entramos en una profunda depresión, en una profunda desánimo por falta de aplicar el principio bíblico del descanso. Y fíjese que le voy a pedir que regrese y va a ver cómo Dios hizo descansar al profeta. Le voy a pedir que regrese ahí a Primera de Reyes 19, por favor. Primera de Reyes 19, leímos del 1 al 4, voy a seguir en el 5. Ahí donde dejó el papelito, Primera de Reyes capítulo
capítulo 19, versículo 5, dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Se quedó qué? Dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Estaba mal pasado por no comer bien y mal dormido el profeta. Y de ahí vino su profundo desánimo, que hasta veía su ministerio tan exitoso como ningún otro profeta antes ni después de él, hermano, hermana. Sí, hasta los días de Juan el Bautista, ningún otro profeta como él, sí. Y sin embargo él se sentía fracasado y se quería morir. ¿Por qué? Porque estaba exhausto, porque no tenía este principio del descanso. Fíjese que entonces dice: echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y vino un ángel, le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjese qué impresionante. Dios mismo lo manda a dormir, y luego mandó, y bueno, ya lleva 10 horas dormido el profeta, manda a un ángel: levántalo por favor y ponle ahí. ¿Se imagina lo nutritivo que habrá sido esa torta cocida? Y esas aguas han de haber sido aguas impresionantes, llenas de minerales. Yo me imagino aquella torta cocida, imagínense, se la prepararon en el cielo, hermano. La torta que se comió ahí Elías, se la prepararon en el cielo, hermano. Ha de haber sido una comida sumamente nutritiva. Y entonces dice: fortalecido, pudo seguir el camino y pudo seguir su obra. Fíjese qué importante es el descanso físico y la aplicación del principio bíblico de 6 días haz tu obra y el séptimo día descansa. ¿Sabes, hermano, hermana? Es importantísimo dormir y comer saludablemente. Tengo aquí un libro que le recomiendo mucho, se llama Sanidad Espiritual para los que sufren, de Oswald Sanders, y le voy a leer un pequeño fragmento cuando está hablando él acerca de la depresión. Dice: ir a la cama temprano y descansar más, acompañado de una dieta equilibrada, resolverán más de un caso de depresión. Lo voy a volver a leer. Ir a la cama temprano y descansar más, acompañado de una dieta equilibrada, resolverán más de un caso de depresión. Sabes, hermano, hermana, en muchas ocasiones la causa del problema del desánimo profundo es la falta de descanso y es la falta de una correcta nutrición. Hermano, hermana, tienes que descansar, tienes que dormir por lo menos 8 horas. Tienes que dormir por lo menos 8 horas. Tienes que comer, hermano, hermana, nutritivamente. En tu dieta tiene que haber frutas y verduras. Tiene que quitarse muchas golosinas y cosas que traen colorantes artificiales y saborizantes artificiales, porque sabes, eso son calorías vacías, son calorías sin nutrientes. Tienes que buscar nutrir a tus hijos, nutrir a tu familia. Aquellos que duermen bien y que comen bien, estábamos leyendo, son mucho mejores en matemáticas en las escuelas. Los niños que duermen por lo menos 8 horas y que comen frutas y verduras tienen mejor aprovechamiento en la escuela. Los trabajadores en las empresas que duermen bien y que comen bien son los que tienen mejor desempeño. Hermano, hermana, esto es un principio de descanso y de nutrición que nosotros debemos de seguir, de descanso y de nutrición. Hermano, hermana, tiene usted que dormir 8 horas todos los días,
El dormir no es acumulativo. Usted no puede decir duermo 5 horas de lunes a viernes y luego me duermo 16 el sábado. No es así. Tiene que dormir 8 horas diarias y después tiene que dejar un día para reposar. ¿Sabes? Ese día es tan importante. En su momento, cuando trabajaba yo para una empresa, trabajaba yo en el área de mercadotecnia y quiero decirle que las mejores ideas que tuve en ese momento, Dios me las dio en un día de descanso. Cuando estaba yo descansando es cuando se venía a mí una idea que después se hacía una campaña publicitaria que funcionaba muy bien. ¿Sabe, hermano, hermana, qué importante es en un momento dado dejar nuestra obra, tener tiempo para nuestra familia, tener tiempo para nuestro Dios, descansar? Ese día tómese una siesta, vea ahí una película con sus hijos, con su esposa. Descanse, hermano, descanse, hermana. Sí, hermanos, les voy a decir algo. Si su esposa está en su casa y imagínese, muchas veces pareciera que no hay descanso para ella. Bueno, ese día de descanso, hermano, hermana, vayan y compren algo de comer y tráiganlo de la calle y que descanse la hermana, que no esté toda la semana cocinando, que ese día también ella se descanse, ¿sí? Tienes que buscar que tu esposa también se descanse. Luego dices, ¿por qué mi esposa tiene tan mal carácter? Pues hermano, lleva 16 años sin día de reposo, hermano. Pues ¿qué esperas? ¿Sí? ¿Qué esperas? Cada uno de nosotros debe de saber que el reposo del Señor es muy importante, muy importante. Quitemos lo religioso y dejemos el principio bíblico, importantísimo, importantísimo. Hablamos entonces del descanso físico. Sí, vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el versículo 8, versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva, bueno, dice, se levantó pues, versículo 8, y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Otra vez volvemos a ver una misma parámetro que vimos en Moisés y que se repite en Elías, y es el sentirse solo. Cuando uno está en un profundo desánimo, hermano, hermana, ve uno la realidad distorsionada y muchas veces somos presa fácil para caer en un engaño del diablo. Muchas veces caemos en esos engaños cuando estamos, hermano, ahí en un momento de profundo desánimo. Tenemos que salir rápido y no hable con Satanás, ¿sí? Él se sentía una vez más solo y el sentirse solo le trajo una opresión tremenda, una opresión tremenda. Y vamos a ver más adelante que no estaba solo, ¿sí? Vamos a seguir ahí leyendo. Cuidado entonces, otra vez el mismo ataque que vimos con Moisés de sentirse solo. Cuando estás en una profunda depresión, entonces muchas veces te sientes solo. Tienes que salir de ella, entrando a la presencia de Dios. Y ahí te vas a dar cuenta que no estás solo. Primeramente, todos tenemos a Dios. Y muchas veces te vas a dar cuenta que hay quien te apoye, que muchas veces no lo podemos ver por esa misma ceguera que tenemos en esos momentos de no ver las cosas con claridad. Seguimos leyendo, por favor. Y vamos a leer versículo 11, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasa y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjese el segundo tipo de reposo. Le vamos a llamar el silbo apacible del Señor. Hermano, muchas veces estás bien cargado. Hermana, muchas veces estás bien atribulado. Y creemos que Dios puede estar en un estruendo o que Dios puede estar en el fuego, pero Dios había estado en el fuego. Él había visto
descender fuego del cielo. Pero en ese momento no necesitaba ese fuego de Dios. En ese momento lo que el varón de Dios necesitaba era el silbo apacible. Y es ese entrar a la presencia de tu Padre Celestial. Y cuando abres tu corazón y le dices, me siento mal, me siento solo, Señor. Me siento derrotado, Señor. Me siento atribulado, me siento cansado, Señor. Me siento que estoy equivocando el camino, Señor. Me siento atemorizado, Señor. Cuando abres tu corazón delante de Dios y Dios te sana y Dios te fortalece y Dios te abraza, y cuando ves que Dios te entiende, que Dios no es un Dios de juicio, sino de amor y de restauración, ese es el silbo apacible, ese es el descanso espiritual tan necesario, hermano, tan necesario. Es esa sanidad interior, esa sanidad del alma y del espíritu. Y sale el profeta y le dice, él respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Fíjese, una vez más, así como Moisés salió adelante en la presencia de Dios, el profeta Elías fue al monte de Dios, a la montaña, allá a la presencia de Dios, ese monte Horeb. Y ahí estaba en el monte de Dios, en su presencia, en ese silbo apacible. Y Dios le dice, no estás solo. Primeramente está Eliseo que va a seguir tu obra. Y hay 7,000 varones que no han doblado su rodilla ni han besado ídolos de Baal. Y yo los he guardado. Le dice, no estás solo. Y tu obra va a continuar. Y tu obra que tú has hecho es una obra exitosa que va a llegar a su fin. ¿Sí? Y le da aliento y le dice que su obra va a continuar después de él. El grande temor que tenía Elías, es que él iba a morir y que quizá nadie iba a continuar la obra, pero le dice, va a haber quien continúe después de ti, se llama Eliseo, y además habrá 7,000 varones que están separados para mí. ¿Sabes, hermano, hermana? Ahí en la presencia del Señor, ahí en la montaña de Dios es donde encontró consuelo y fortaleza. Hoy hemos visto dos principios espirituales impresionantes. Primero, el descanso físico y la nutrición como base importante de una vida saludable. También en lo emocional, hermano, hermana. Para tener una vida en lo emocional también sana, necesitas que tu cuerpo esté descansado y nutrido, hermano, hermana. Lo segundo que hoy hemos visto es que Dios suple para sus hijos y sus hijas ese descanso espiritual en su presencia. Repito, dijo el Señor Jesús, venid a mí los que están cansados, que yo los haré descansar. Los que están cargados, yo los haré descansar. Hermano, hermana, apliquemos estos principios para no caer en las profundas depresiones, no caer en los desánimos. Descansa todos los días, 8 horas. Toma un día a la semana para el descanso, para la familia, para buscar a Dios, para congregarte. Haz en 6 días tu obra, tu trabajo secular, y 1 descansa. Eso es importante, es muy importante. Nútrete bien, que la alimentación sea algo importante para tu vida. Sí, es importante saber que necesitamos una sanidad física para poder tener una sanidad emocional. Y sabes, profundamente, espiritualmente, Dios da descanso a sus hijos y a sus hijas en su presencia. Vamos a orar. Bendito Padre, hoy vemos a través de la vida de Elías
Cómo, Señor, el cansancio profundo físico lo llevó, Señor, a no ver con claridad los grandes éxitos, Señor, por los cuales debía estar regocijándose y dándole alabanza al Dios único y verdadero que eres tú, Señor y Padre nuestro. Y sin embargo deseaba morirse y se sentía fracasado, se sentía solo. Bendito Dios, hoy sabemos, Padre, que Él salió adelante porque fue al lugar correcto. Fue a tu presencia, Dios. Y ahí con un silbo apacible sanaste su corazón. Y tú mismo, Señor, te diste cuenta que Él mismo debía estar descansado y nutrido, y supliste su descanso y supliste un alimento, Señor, nutritivo. Hoy, Padre, nosotros tomando este ejemplo del profeta, queremos nosotros aprender de ti y de tu palabra, Señor. Así como tu palabra dice, Señor, en 6 días haz tu obra y uno descánsalo, repósalo para el Señor. Así lo queremos hacer. Ese principio espiritual, Señor. Ese principio espiritual. Bendito Padre, que podamos nosotros aprender a cuidar, Señor, nuestras emociones a través, Señor, de cuidar también nuestro descanso y nuestra nutrición, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús a aprender, Señor, qué es lo que nos está haciendo que no durmamos. Quizá estamos viendo demasiada el teléfono, Señor, y eso nos está robando el sueño, esa luz nos está robando el sueño. Debemos dejarlo a un lado para poder dormir bien, Señor, y cuando terminen nuestras labores, dejar a un lado el teléfono, Señor, para poder, Señor, descansar y dormir bien todos los días. Y debemos nutrirnos bien, Señor, con la comida que tú hiciste, Padre, esa que viene, Señor, de los árboles, de esa fábrica de Dios que es la naturaleza, Señor. Que podamos nosotros comer frutas, verduras, Señor, comer nutritivamente, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros aprendamos a tener descanso físico. Y también, Señor, aprender que está abiertas las puertas de la casa de Dios para nosotros, porque somos tus hijos. Y podemos ir a ese silbo apacible, Señor. Podemos ir también a ese monte de Dios. Y si estamos cargados y atribulados, descansar en ti, Señor. Descansaré en ti, bendito Dios, porque puedo echar sobre ti mi ansiedad y mis cargas, y tú me haces descansar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy podemos saber, Señor, que quizá el desánimo se puede ir si podemos aplicar el descanso físico y el espiritual en tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hermano, hermana, si usted está viendo esta transmisión por primera vez y le quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, esa es la mejor decisión. Jesucristo vino a esta tierra a salvarnos, no a condenarnos, a darnos su gracia y su perdón. Y todo aquel que arrepentido se acerca a Él, Dios le hace libre y Dios le enseña a vivir, no solamente una vida abundante en esta tierra, sino una vida eterna con Él. Yo le invito a que si usted quiere invitar al Señor Jesús a su vida, haga usted esta oración y repita después de mí. Dígale: Padre mío, yo te doy gracias porque hoy pude escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que me perdones si he estado alejado de ti, o si he herido a alguna persona o algún familiar con mis hechos o con mis palabras. Perdóname, Dios. Entra a mi vida. Te necesito, Dios. Sálvame, Dios. Yo creo en Jesucristo, que murió en una cruz y que derramó su sangre y que pagó por mí, por mis pecados. Y también creo que resucitó y es mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por tu vida. Y ahí en la página de internet de caminoextremo.org hay un botoncito que dice inscríbete. Te puedes inscribir a una célula en vivo y puedes seguir viendo mientras estamos en este tiempo las conferencias online, y pronto estaremos regresando ahí al auditorio y estarás más que bienvenido y que invitado para que te reúnas ahí con nosotros. Que Dios
te bendiga. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.